Muchas gracias por la invitación. Y lo primero que tengo que hacer es introducir una nota precautoria, dado que soy consejero del CERVEL. Todo lo que diga es a título personal, no compromete en nada ni al CERVEL ni a mis colegas consejeros. Es bien importante esto, ¿no? Porque acá voy a hablar como ciudadano del mundo y como profesor universitario. Y lo digo porque me voy a tener exactamente a la pregunta que convoca este coloquio, y es si las elecciones primarias contribuyen al fortalecimiento de la democracia, y mi respuesta va a ser ambigua, y adelanto completamente mi juicio. Yo soy crítico a las primarias, y voy a decir por qué. Pero para decir esto, necesito contextualizar el problema. Efectivamente, acabamos de vivir una experiencia inédita en Chile. ¿Inédita en qué sentido? No porque nunca se hayan hecho elecciones primarias en Chile, sí se han hecho, pero han sido primarias de naturaleza informal, y la Concertación ensayó en el año 1999 una primaria extraordinariamente masiva en la cual participaron 1.400.000 personas. Vale decir, un evento electoral en el cual se impuso a Ricardo Lagos, como ustedes probablemente recordarán, al hoy día senador Andrés Saldívar. Pero lo inédito viene por el hecho de que efectivamente estas son elecciones primarias legales y voluntarias en un contexto de ampliación dramática del electorado. Transitamos desde un padrón de poquito más de 8 millones de personas a otro de alrededor de 13 millones por la vía de la inscripción automática, pero también porque introdujimos un régimen de voluntariedad del sufragio. Además son inéditas porque tenemos a la vista una muy exigua participación electoral en elecciones municipales, en donde votaron un poquito menos de 6 millones de personas, y en donde al final del camino, en esta primaria de hace 3 días, votaron algo más del 50% de aquellos que votaron en elecciones municipales, lo cual desde ese punto de vista que se considera un éxito. Y es importante acá recalcar una singularidad chilena en la región. La norma latinoamericana son elecciones primarias obligatorias. Los ejemplos clásicos son Argentina, Uruguay y Ecuador. Y es en ese contexto, por lo tanto, en donde tenemos que interpretar lo que hicimos, y es en ese contexto en el cual nos movemos. Y efectivamente estas elecciones primarias se dieron además en un contexto de inestabilidad de la norma, porque Chile hizo, en primer lugar, cosas que los organismos internacionales no recomiendan. En primer lugar, introducir modificaciones legales a eventos electorales en el año de las elecciones, y eso Chile lo hizo. Quiero recordarles que Chile lo hizo con ocasión de la modificación o precisión de las propias primarias, y con ocasión, segunda modificación legal a último minuto, en lo que se refiere a franja electoral. Todo eso está completamente, y digo completamente porque así es, desaconsejado por los organismos electorales internacionales y por la Academia Mundial. Basta leer los informes de IDEA o de CAPEL y nos convencemos de este problema. Y a pesar de todo salimos bien. Y yo en ese sentido yo interpreto las elecciones primarias como un éxito, dado que hicimos cosas que no deberíamos haber hecho, pero salió bien. Cosa que efectivamente nos debiésemos alegrar todos, y creo que ahí se apela mucho a un sustrato cívico que está instalado en buena parte de la sociedad chilena. Pero además se produjo un problema que el CERVEL y los consejeros ya lo veníamos viendo de antes, y el gobierno también, para ser completamente franco, que es el tema de los militantes. Esta es una primaria que en la legislación chilena está hecha por partidos y para los partidos, e invitan a ella los partidos. Y efectivamente están estas 5 hipótesis que Esteban mencionó, y en donde no estaban invitados a sufragar un poquito más de 200.000 personas, porque son militantes de otras fuerzas que no forman parte de ninguno de los 2 pactos que estaban invitados a este ritual democrático que en este caso llamamos primaria. Y eso produjo un problema de que no sabemos cuánto, ya les voy a dar un dato aproximativo en todo caso,
pero hubo gente que no pudo sufragar el día de la elección y hubo gente de manera bastante escandalosa, y creo que en eso hay mucha responsabilidad de los medios de comunicación, que se presentaron ante la oficina del CERVEL a protestar y a averiguar qué es lo que estaba sucediendo. Y a decir verdad, el fenómeno es bastante menor a lo que todos creemos, porque se presentaron 3.000 entre el 20 de junio y el 30 de junio, hubo 3.067 o 3.063 desafiliaciones, fundamentalmente concentradas en 4 partidos, lo cual ante un universo de 200.000 no es una cosa del otro mundo, y en donde probablemente la explicación en gran medida se explica a la luz de lo que sabemos de ciencia política. La explicación existe mucha literatura científica que muestra que muchas personas olvidan cómo votar. Pues bien, ese mismo cuadro psicológico, porque es un problema de psicología política, probablemente está presente acá. Gente que en algún momento dado del tiempo, a esta altura bastante remoto, se inscribió en un partido y se lo olvidó. Y por muy tonto que suene, eso existe como fenómeno. Y créanme que es aún más usual olvidar cómo uno vota, sobre todo si uno no tiene un alto grado de interés por la política. Esa es la razón por la cual la investigación científica desconfía fuertemente de la memoria de las personas. Y esa es la razón por la cual preferimos trabajar ya sea sobre datos perceptivos a través de encuestas preelectorales o sobre datos reales, por ejemplo, investigación sobre mesas, y no apelando o confiando a la memoria de las personas. Sabemos perfectamente que la memoria es frágil. Bien, me parece que eso es el contexto en el cual estamos. Pues bien, dicho eso, me parece que las apariencias pueden ser engañosas, en el sentido de responder categóricamente que esto fue una gran contribución a la democracia chilena y a su fortalecimiento, por 2 razones. En primer lugar, y esto es una opinión muy general en la Academia Europea, alguna razón habrá por qué las elecciones primarias son un mecanismo muy poco practicado en Europa. Y es que las primarias generan una contribución creciente a la personalización de la política. Y por lo tanto, tienden a debilitar a los partidos. Y esa idea se refleja particularmente cuando uno percibe en el mundo político chileno de que se estaría instalando, mediante las elecciones primarias, una tercera vuelta. La primera fue la que presenciamos el domingo. La segunda vuelta sería el 14 de noviembre, ya me olvidé el nombre, o el 17 de noviembre, perdón, el error, consejero. Y eventualmente una tercera vuelta el 15 de diciembre. Por lo tanto, ahí eso podría estar marcando temporal y procedimentalmente una personalización que yo personalmente consideraría excesiva de la política chilena en este caso. Pero hay una segunda razón de por qué uno puede emitir un juicio crítico sobre las primarias, y es que esto eleva el gasto económico general de las campañas, con la consiguiente elevación del costo de entrada. Para competir en elecciones primarias hay que tener recursos, y si uno además le va bien en la elección primaria, hay que además tener recursos para competir en las elecciones generales. Por lo tanto, ahí hay realmente dos, créanme, buenas razones, por lo menos para hacerse la pregunta de si esto es tan positivo lo que estamos haciendo. Por lo menos para preguntarse. Pero quiero terminar estos 15 minutos con una reflexión ya más de fondo que tiene que ver con la combinación entre elecciones primarias y voluntariedad del sufragio. Y es algo que mencionó un poco al pasar Esteban, aludiendo a una reflexión que hizo mi colega y querido amigo Patricio Navia. Y en esto Patricio Navia tiene razón. Efectivamente, sabemos, y hay 2 estudios a propósito de las elecciones municipales chilenas, sabemos que en Chile existe un sesgo de clase, producto de la voluntariedad del voto.
La primera demostración la hizo el propio Navia, que si mal no recuerdo en el último número de la revista Estudios Públicos del año pasado, del 2012, el número de etapa azul, puede que sea el penúltimo, pero en cualquier caso trabajó sobre encuestas y mostró efectivamente que la distribución de aquellos que, a sabiendas además que las personas sobredeclaran que van a participar en elecciones, hay además una distribución que no es aleatoria de la intención de votar. Y por lo tanto, hay una distribución que está social y económicamente sesgada del interés por votar. Y esa es la demostración que hace Navia sin tener a la vista resultados reales. Pero, en segundo lugar, está un estudio que es excelente, está en la web del Observatorio Electoral de la UDP, un estudio del Observatorio Electoral de la UDP sobre datos reales con los resultados de las municipales. Y ahí se trabajó con mesas. Y se aisló a comunas ricas, midiendo el nivel de pobreza con datos CACEN, con comunas pobres, bajo el mismo parámetro, y controlando por tamaño, primera hipótesis, 50.000 electores o más, controlando por niveles de disputabilidad de la elección y controlando por si el incumbente fue o no fue a la elección. Y en todos los escenarios hay un sesgo de clase que oscila entre 7 y 10 puntos, siempre a favor de las comunas más ricas. Por lo tanto, guste o no guste, para bien o para mal, no habitamos sociedades hechas de comunismo cognitivo. La cognición y el conocimiento no se distribuye equitativamente a la población. Y al introducir un sesgo, la voluntariedad, estamos sesgando desde ese punto de vista las elecciones. Pero quiero además agregar, y aquí sí que termino, porque no me gusta meter en el papelito porque me pongo nervioso. Hay además una singularidad, creo que sí se está viendo en Chile, que no se ve con la misma intensidad en otros países. Estamos presenciando, lo sabemos hace más o menos 20 años de esta parte, importantes mutaciones de las democracias representativas en todas partes, incluido Chile, y en donde lo que se está encontrando en juego, y esto es muy importante tenerlo a la vista, y tiene que ver con las primarias, en donde lo que se está encontrando en juego y se está percibiendo es una cierta pérdida de energía del sufragio universal, lo que plantea y proyecta hacia el futuro problemas de legitimación de origen de los representantes electos y problemas de legitimidad en el ejercicio del poder político antes que concluyan los mandatos. A esta dificultad se está intentando responder en los países del norte, pero también en los países del sur, como por ejemplo Uruguay o Costa Rica. Se está intentando responder mediante mecanismos de democracia directa. Hay un gran auge, ya no solamente en la literatura, sino hay un gran auge en la realidad de los países por los mecanismos de democracia directa, como por ejemplo la iniciativa popular de ley, el referéndum de iniciativa popular, ensayos de recall que provienen de los Estados Unidos, que es la revocatoria del mandato, en fin. Aquí estamos en un gran momento de imaginación institucional para enfrentar este tipo de problemas, pero también hay desde la academia experimentos fascinantes que uno puede, por ejemplo, graficar en las encuestas deliberativas de Fishkin, que son ensaiadas por este gran cientista político norteamericano que vino a Chile en el año 95 y no lo pescó nadie, y hoy día sería altamente conveniente que alguna universidad lo invite. Y está la agenda fascinante de Bruce Ackerman, sobre todo con sus propuestas de financiamiento de las elecciones, un libro muy famoso que se llama Voting with Dollars, votando con dólares, y que podríamos discutir sobre eso, un poco para tratar de remediar este tipo de cosas y de no enseguecernos tanto con la participación meramente electoral para finalmente recuperar lo que se ha perdido en el camino, que es la dimensión deliberativa. Y agregaría que en Chile, en primer lugar, no estamos discutiendo para nada estas agendas,
ni la de democracia directa, ni tampoco, ni menos la agenda de un Fishkin o de un Ackerman, pero además podríamos estar en presencia de, y esto es absolutamente especulativo, lo voy a decir, pero lo voy a decir deliberadamente, porque creo que tan especulativo creo que ya no va a ser. Podríamos estar en presencia de formas de abstencionismo estructural o de largo plazo. ¿En qué sentido? En el sentido en que los jóvenes, que hoy día ya no son tan jóvenes, vale decir, individuos de 40 años y menos, nunca han votado. Y nada indica que vayan a hacerlo en el futuro. Y si a eso le agregamos los jóvenes de hoy, tampoco estoy claro que vayan a votar. Algunas veces sus vidas. Eso es una cosa nueva. Y cuando yo digo de que hay una pérdida de energía del sufragio universal, no lo estoy diciendo solamente porque ya hay muchos autores que se están planteando la pregunta de verdad, en serio, como por ejemplo la trilogía que sacó Pierro Sambalón en Francia, la contrademocracia, la legitimidad democrática y la sociedad de los iguales, que es una trilogía bien importante, sino porque además, y esto es una de las gracias que tiene el trabajo de Navia, que publicó con Belén del Río en el último número de la revista Estudios Públicos, en donde él muestra que personas de 40 años o menos no están mostrando una propensión o un interés a ir a votar, lo cual es una enorme novedad, porque ¿qué es lo que nos decía la literatura? La literatura especializada nos decía que mientras uno envejece, uno va votando más. Primero uno se va inscribiendo, en segundo lugar uno va votando. ¿Por qué? Porque las condiciones de existencia van variando. Uno forma familia, se incorpora al mercado laboral, en fin, hay muchas cosas que les pasan a las personas. Yo creo que al parecer, por la poca evidencia que tenemos al respecto, esto no estaría sucediendo. En síntesis, y para concluir en una sola frase, mi juicio sobre las primarias es entre ambiguo y crítico, para ser completamente franco. Muchas gracias.